Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Esto va a ser un pequeño clase de 20 minutos sobre teoría lingüística. Espero que estés atento en casa porque lo vamos a desarrollar de manera didáctica, ¿no? Y además, que lo vamos a desarrollar pequeños conceptos para que ustedes puedan entender qué es la lingüística y qué viene a ser el curso de lenguaje. ¿Para qué sirve el curso de lenguaje? Entonces, la clase del día de hoy, jóvenes, van a ser definiciones lingüísticas en 20 minutos. Veamos, qué es la lingüística. Para iniciar, la ciencia general del lenguaje se le llama lingüística. Es el estudio científico de quién? Del lenguaje articulado. Entonces, jóvenes, si reclamamos que la lingüística como ciencia, si vamos a reclamar que la lingüística va a ser una ciencia, pues la lingüística es el estudio científico. ¿De quién? Del lenguaje humano. Entonces, bueno, se puede decir con esa explicación, pero esa explicación, jóvenes, es muy simple, ¿no? Entonces, ustedes, al momento de hablar sobre lingüística, tienen que profundizar, ¿ya? Y vamos a profundizar. Entonces, vamos a ver qué se entiende en realidad por lenguaje y cuáles son los principios y métodos que en estas se rigen, ¿ya, jóvenes? Entonces, son las tareas que nos da la lingüística. Entonces, hay que tener, como criterio, ¿no? Y como base esas pequeñas premisas. Bueno, se dice que la lingüística es ciencia general del lenguaje que estudia el lenguaje en todo caso, ¿no? Su objeto de estudio va a ser el lenguaje, entonces podemos iniciar de esa manera, ya podemos iniciar de esa manera. Entonces, ahí está. La lingüística actualmente ha constituido su objeto de estudio en el lenguaje humano, pues jóvenes, en su sentido estricto, ¿ya? Ahí está. Su objeto de estudio, el lenguaje humano. Describe y explica, ¿ya? Sobre su funcionamiento. ¿De quién? Del lenguaje humano. O sea, la lingüística va a describir, va a estudiar, ¿no? Va a explicar cómo funciona el lenguaje humano. Y ustedes se imaginarán, ¿cómo, profesor, ha funcionado el lenguaje humano? Pues el lenguaje humano se basa de sonidos. Y lo primero que el hombre hizo, pues el hombre es genial, ¿no? Fue darle grafías a los sonidos, clasificar a los sonidos. Eso es lo que empezó el hombre, clasificar sonidos. Y ahí viene lo que es la fonología que estudia, ¿no? O que su objeto de estudio son los fonemas, que estudia los sonidos. Y al unir esos sonidos, esos fonemas, ¿no? Formamos lo que nosotros llamamos sílabas. Las sílabas pueden formar palabras. Entonces, jóvenes, como se pueden imaginar, eso estudia lo que es la lingüística, el funcionamiento del lenguaje humano, cómo se estructura el lenguaje humano, porque el lenguaje humano es una estructura. Entonces, es científico, es una ciencia, porque se basa en la observación y en el análisis. ¿Observación y en análisis de qué? De hechos. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces, es de hechos. Entonces, el lenguaje es el objeto total y único de la lingüística, y que esta ciencia no se propone otro fin que analizarlo científicamente. O sea, la lingüística va a analizar científicamente al lenguaje. ¿Cómo surgió el lenguaje? ¿No? Entonces va a explicarse. ¿Qué significa tales palabras? Semántica, disciplina también de la lingüística. Fonética, morfología, que estudia la estructura de las palabras. Sintaxis, estructura oracional, que sujeto de estudio es el sintagma, que son conjuntos de palabras, que dan una idea completa. O sea, la lingüística es muy general. Imagínense cómo el hombre, por necesidad de comunicar algo o dar a conocer algo, empezó a crear lo que es el lenguaje humano. Y tanto llegó la inteligencia del hombre que esos sonidos que expresaba lo graficó. Imagínense, ¿no? Lo graficó. Hizo grafemas para acá, en todo caso,
sonidos, para los sonidos, ¿no? Y de ahí pues fue graficando, uniendo, estructurando, como si fuera creando una pared, ladrillo por ladrillo, y se puede crear un edificio. En todo caso, acá serían textos extensos. Entonces, eso es la lingüística, jóvenes. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, vale decir, pues, jóvenes, que manifestando en las lenguas naturales dentro de la consideración, hay varios campos interdisciplinarios relacionados con la lingüística, ¿no? Entonces, no solamente es un fenómeno en sí, sino con el habla, la producción discursiva y la comunicación son típicos de una investigación lingüística. Entonces, la lingüística, que es una ciencia general del lenguaje que tiene por objeto de estudio el lenguaje humano, que ésta describe y explica el funcionamiento del lenguaje humano. Es una ciencia que está adaptada a la observación y análisis de hechos. Entonces, ahí está. ¿Y qué es el lenguaje? Si el lenguaje es objeto de estudio de la lingüística, ¿no? El lenguaje humano, ¿qué es el lenguaje, profesor? Jóvenes, vale entender, ¿no? Que un estudio se llama científico cuando se funda sobre la observación de los hechos y se sostiene para proponer una selección entre esos hechos. Entonces, el objeto de estudio que tiene la lingüística es el lenguaje. Entonces, la lingüística es la ciencia del lenguaje, pero ¿qué se entiende propiamente por lenguaje? Entonces, según Martinet, que nos ofrece otros puntos de vista, ¿no? Nos dice que es el hablar ordinario. El lenguaje es el hablar ordinario. El lenguaje designa propiamente la facultad que tienen los hombres de entenderse. ¿Por medio de qué? De signos vocales. Ah, genial, Martinet, cómo nos habla del lenguaje, que es el hablar ordinario, ¿no? Entonces, vayamos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje, pues, jóvenes, como siempre te han explicado en los colegios, es un instrumento o medio de comunicación humano. Es una aptitud, una capacidad que tiene el hombre. Por eso dice instrumento o medio de comunicación humano. Ya, ahí está. Entonces, capacidad y actitud que tiene el hombre, ¿para qué? Para poder comunicarse. ¿Y para qué se comunica? Para poder transmitir pues ideas, pensamientos, razones, opiniones, etcétera. Y esto puede ser lingüísticos y no lingüísticos. Dentro de los lingüísticos, pues jóvenes, vamos a encontrar lo que es oral, escrito y no lingüístico, señas, mímicas, ¿no? Etcétera. Entonces, el lenguaje es un instrumento que sirve como medio de comunicación humana. Entonces, en todo caso, pueden decir, ¿no? Que el lenguaje es un instrumento o medio de comunicación humano. ¿Para qué? Para poder transmitir ideas. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. Entonces podemos decir que el lenguaje es ahora, o nos referimos que es objeto de estudio exclusivamente de la lingüística. Es aquel que es la facultad privativa del hombre. O sea que el lenguaje estudia la lingüística del hombre. Entonces ahí está, jóvenes. Entonces acá decimos, ¿no? Según Edward Sapir, nos dice que el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones, deseos, por medio de sistemas de símbolos producidos pues de una manera deliberada. Entonces, nos dice Sapir que es exclusivamente humano, que solamente los humanos podemos tener el lenguaje, que es netamente una comunicación. Entonces ahí está, ¿no? Sapir nos dice que es algo humano, no instintivo. Cuando decimos no instintivo, el lenguaje, pues en primer lugar, es algo pensado. Primero es algo lógico. Por eso salen, jóvenes, en todo caso, las características. Arbitrario, articulado, ¿no? Entonces, jóvenes, es algo lógico. No lo dices por decir, porque primero, antes de hablar, vas a poder pensar. Y ese es el estado fisiológico que tiene tu mente. Por eso dice, no instintivo. En cambio, los animales hacen un lenguaje instintivo. El humano no, es muy diferente.
comunica ideas, emociones, deseos por medio de un sistema producido de una manera deliberada. ¿Por qué deliberada, jóvenes? ¿No? El sistema de signos es algo convencional, hecho por un conjunto de personas. El lenguaje también es eso, es algo convencional. Eso es lo que nos va a decir, ¿no? Nuestro amigo Ferdinand de Saussure, que nos dice que es la facultad universal de hablar común a todos los hombres. Para también Dorothea Lytton, ¿no? Nos puede decir que es un instrumento de transmisión de ideas o transición de ideas, más que un instrumento para trabajar los sentimientos y la expresión propia. Todo lenguaje constituye recurso para categorizar la experiencia. Entonces, profesor, ¿qué es lenguaje? En conclusión, jóvenes, lenguaje es toda forma de comunicación, capacidad humana de comunicarse por medio de cualquier tipo de signos. La mejor manera desarrollada por el ser humano para interrelacionarse dentro de una comunidad lingüística. Eso pues, jóvenes, es el lenguaje. Entonces podemos decir eso, ¿no? Que de eso trata lo que nosotros nos referimos con lenguaje. Jóvenes, ahí está, fácil, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lenguaje. Ahora, profesor, ¿qué características debemos saber del lenguaje? Porque el lenguaje, a ver, vamos a trasladar, porque el lenguaje va a tener unas características. Es racional, porque está relacionado, jóvenes, con la inteligencia y el pensamiento. Esa es una característica y lo que hace diferente a los animales. Porque es relacionado, es lógico. Está relacionado con inteligencia y pensamiento. Mientras el hombre más inteligente es, ¿no? Va a transmitir o va a comunicar mejor las ideas. Es aprendido, porque es producto de una evolución, es proceso evolutivo. Se quiere a través de la experiencia, jóvenes. El lenguaje se va a adquirir a través de la experiencia. Aunque vamos a salir ya innatos, ¿no? Aprendiendo, en todo caso, una lengua, pero el lenguaje se va a aprender, ¿no? A través del tiempo. El uso del lenguaje, ¿no? A través del tiempo. Es universal porque está presente en toda especie humana y en cualquier lugar. Todos los humanos tienen lo que es, jóvenes, ¿no? Eh, el lenguaje. Es convencional porque cuenta con la aceptación de un conjunto de personas. Un conjunto de personas se ponen de acuerdo para que digan que sí quieren tener un lenguaje para poder comunicarse. Es heterogéneo multiforme, porque un mismo contenido tiene varias formas de manifestación y varía de lugar a otro. Es constante, jóvenes, porque es una facultad permanente, inalterable a través del tiempo. ¿Ya? Ahí está. Ese es el lenguaje. Características del lenguaje: racional, es aprendido, universal, es convencional y es heterogéneo. Ahí está, y todo lo hemos hecho. Es constante. Entonces, todo lo hemos explicado. ¿Ya? Racional, ¿por qué? Inteligencia, pensamiento. Aprendido, porque es producto de un proceso evolutivo. Es universal, porque está en todas las especies, cualquier humano, en cualquier lugar. Convencional, porque cuenta con una aceptación tácita de unos miembros de una comunidad. Heterogénea y multiforme, ¿no? Porque un mismo contenido tiene varias formas de manifestación, ¿no? Y varía de lugar en lugar. Es constante porque permanece inalterable en el tiempo. Entonces, ¿qué es la lengua? La lengua, pues, jóvenes, es un sistema de signos convencionales, arbitrarios, que son comunes a los usuarios de una comunidad lingüística. ¿Ah? Entonces, la lengua son conjuntos arbitrarios comunes a una comunidad lingüística. Ahí está. Entonces, esa es la lengua. Sistema de signos. ¿No? Entonces, cuando te dicen sobre lengua, te dicen, ¿qué es la lengua? Sistema de signos. Entonces, para Ferdinand de Saussure, jóvenes, y este es, ¿no? El padre, ya, de la lingüística moderna, ¿no? Entonces, en todo caso, Ferdinand de Saussure eh, basa lo siguiente: la lengua es un conjunto convencional, ¿ya? Cuando hablamos convencional, es, ¿no?
que un conjunto de personas se ponen de acuerdo, jóvenes. Entonces, hay que saber diferenciar, ¿ya? Hay que saber diferenciar entre lengua, ¿no? Y lenguaje. Entonces, son sistemas de signos convencionales y arbitrarias, comunes a los usuarios, ¿no? Comunes a los usuarios. Entonces, de eso podemos decir que la lengua, jóvenes, es distinta del habla. La lengua es un objeto bien definido, ¿ya? Eh, en el conjunto podemos decir heteróclito de los hechos del lenguaje. ¿Cómo es eso? O sea, para atribuir a la lengua, en primer lugar, en el estudio del lenguaje se puede hacer valer el argumento de la facultad natural o no de articular palabras. Esto se ejerce más que con la ayuda de un instrumento creado y suministrado por la colectividad. O sea, un conjunto de personas se ponen de acuerdo. Entonces, la lengua es la unidad que hace el lenguaje. Jóvenes, ahí está. Entonces, eso es una comunidad lingüística. Dice facultad natural o no de articular palabras. No se ejerce más con la ayuda de un instrumento creado y suministrado por la colectividad. Ferdinand de Saussure. Entonces, no dice que el lenguaje es un sistema de signos, que cada grupo de personas se pusieron de acuerdo para poder comunicar. Por eso dice convencionales, arbitrarias. ¿Por qué arbitrarias? Porque una vez creadas ese lenguaje no se va a poder cambiar, no se va a poder modificar, al menos que pase mucho tiempo y ahí sí se puede modificar, ¿ya, jóvenes? De una comunidad lingüística. Entonces, ahí está. Esa es la lengua, jóvenes. La lengua es un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje. Conjuntos convencionales necesarias, adaptados por un cuerpo social para permitir el ejercicio de la facultad de los individuos. Así nos decía pues Ferdinand de Saussure. Ahí está. Características de la lengua. Es estructurado, jóvenes, en todo caso. ¿Qué más tenemos? Latente, ¿no? Abstracta, potencial, oral y escrita. Ahí está. Son algunas características que tiene la lengua. Ahora, vayamos al habla, rapidito. ¿Qué es el habla, jóvenes? El habla, pues, es el acto individual de voluntad e inteligencia por el cual el sujeto hablante utiliza el código. Es momentáneo, no es algo individual de una lengua. Es la actualización, la realización y la materialización. ¿De qué? Del signo lingüístico. Entonces, jóvenes, hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Eh, Diferencias entre lengua y habla, características del habla, cese de uso, es real, es patente, es individual, concreta, heterogénea y articulada. O sea, la lengua es un código, el habla es el uso de ese código. La lengua es un sistema, el habla es la realización de ese sistema. La lengua es social, colectiva, el habla es personal, individual. La lengua es psíquica, el habla es psíquica, fisiológica y física. La lengua es práctico, diré, la lengua es teórico, el habla práctico. La lengua perdurable es un producto histórico, en cambio el habla es momentáneo, efímero y variable. La lengua es abstracta y el habla es concreta. Entonces, jóvenes, tenemos que tener, pues, en todo caso, idea, ¿no? De qué es lengua y de qué es habla. Ahí está. Y por último, variaciones lingüísticas. ¿Qué son las variaciones lingüísticas? Las variaciones lingüísticas pues son modalidades y niveles de lengua, internas y externas. Internos por su lengua y los externos pues los geográficos, sociales, circunstanciales, que estos nos dan un habla. Entonces, jóvenes, esa sería modalidad de la lengua. ¿No? Entonces, el dialecto, el idiolecto, el sociolecto, el tecnolecto, interlecto,
¿no? La jerga. Entonces todo eso, jóvenes, vamos a hacer pues en la siguiente clase. Bueno, jóvenes, que tengan un buen día y nos vemos en su plataforma Zoom.